Cuando el niño nació, como todo espartano, fue examinado. Si hubiese nacido pequeño o raquítico, enfermizo o deforme, habría sido descartado. En cuanto pudo mantenerse en pie, fue bautizado en el noble arte del combate. Le enseñaron a no retirarse jamás, a no rendirse jamás, a que morir en el campo de batalla, al servicio de Esparta, era la mayor gloria que podía alcanzar en vida. A los 7 años, como era costumbre en Esparta, el niño fue apartado de su madre y sumergido en un mundo de violencia. Un mundo respaldado durante 300 años por una sociedad de guerreros espartanos que forjaba los mejores soldados que jamás hayan existido. La agoge, como se la conoce, obligaba al niño a luchar, a pasar hambre, le obligaba a robar y, si era necesario, a matar. Castigado a golpes de vara y látigo, le enseñaron a no mostrar dolor ni piedad. Le ponían a prueba continuamente y le abandonaban a su suerte. Dejaban que midiera su ingenio y determinación con la furia de la naturaleza. Esa era su iniciación, lejos de la civilización. Y volvería junto a su pueblo como espartano, o no regresaría. Su pulso es firme, su forma física perfecta. Y así es como el niño, al que habían dado por muerto, regresa con su pueblo a la sagrada Esparta. Monstruo. Sabio rey, humildemente solicito audiencia. Antes te ensartaré con mi lanza. No he dado orden en tal sentido. Disculpa, mi capitán. Es un buen soldado. Pero le faltan modales. No tengo nada que disculpar, gran rey. Sé el aspecto que tengo. Llevas la capa carmesí espartana. Soy Efialtes, natural de Esparta. El amor de mi madre hizo que mis padres huyeran de Esparta por temor a que me descartaran. ¿Tu escudo y tu armadura? De mi padre, señor. Te lo suplico, valeroso rey. Permíteme que limpie el nombre de mi padre sirviéndote en combate. Mi padre me adiestró para no sentir temor. Para que la lanza, el escudo y la espada formaran parte de mí tanto como mi propio corazón. Me ganaré las armas de mi padre, noble rey, sirviéndote bien en la batalla. Buena lanzada. Mataré muchos persas. Alza el escudo. Señor. Alza el escudo tan alto como puedas. Tu padre debió enseñarte cómo funciona nuestra falange.
Luchamos como una única e impenetrable unidad. Ahí es donde reside nuestra fuerza. Cada espartano protege al soldado de su izquierda desde el muslo hasta el cuello con su escudo. Un solo punto débil y la falange se viene abajo. Desde el muslo hasta el cuello, Efiertes. Lo siento, amigo mío. Pero no todos hemos nacido para ser soldados. Pero yo... Si quieres contribuir a una victoria de Esparta, retira cadáveres del campo de batalla. Atiende a los heridos. Dales agua. Pero para presentar batalla, no puedo contar contigo. Consejeros, comparezco ante vosotros no solo como reina. Comparezco como madre. Y como esposa. Y también como espartana. Madres, hijas, padres, hijos. 300 familias que sufren por nuestros derechos. Y por los mismos principios que rigen esta sala. Estamos en guerra, consejeros. Debemos enviar al ejército para que ayude a nuestro rey a defendernos, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Enviemos al ejército para preservar la libertad, la justicia, el orden y la razón. Muy bien, a partir de lo que hemos visto en el video, te puedes dar una idea entonces de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Manito levantada. ¿Qué vamos a trabajar en la sesión de hoy día? A ver, manito levantada. Graciela Alca, te escuchamos. Grecia 2. Grecia 2, ok. Te escuchamos Dariana Rojas. ¿Dariana Rojas? No, creo que es Dairon Riojas, me parece. A ver, te escucho Riojas. Grecia 2. Grecia 2, ya. Alguien todavía no encuentro la respuesta que estoy buscando. A ver, Fran Montesa, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Yo, profesor. Grecia 2 y los dos estados más importantes que tuvieron. Ya, por ahí va, por ahí va. A ver, Isaguirre, te escuchamos. Grecia 2 y la educación de los espartanos. Muy bien, correcto, ¿no? A raíz del video, pues se va a trabajar Grecia 2, pero también vamos a ver una parte de cómo era la educación de Esparta. Profe, ¿y Esparta qué tiene que ver con Grecia? Esparta era una de las ciudades-estado más importantes del mundo griego. Excelente la participación de algunos de sus compañeros, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces vamos a irnos acá. Tenemos en pantalla lo siguiente. Vamos a retroceder. Semana número 2, el tema vamos a seguir conociendo el mundo griego de la Edad Antigua, primero y secundaria, de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra, y a partir de esta semana tenemos lo siguiente, ¿no? Título de esta clase: ¿cómo se organizaron las polis griegas durante la época clásica? ¿Cómo es la organización de estas polis? ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Explicar las formas de gobierno en Atenas y Esparta durante la época clásica. Vamos a conocer. Profe, pero para conocer Atenas y Esparta hay que ir de principio a fin, pues. Recuerda que la historia es un proceso. Y nosotros en la sesión pasada hemos conocido los orígenes del mundo griego. Pregunta a manito levantada. ¿Los orígenes del mundo griego lo encontramos en qué isla? Según lo que hemos visto en la clase pasada. Los orígenes del mundo griego lo encontramos en qué isla. A ver, por ahí sigo esperando la respuesta. Isla de Grecia, me dice Alca.
¿En qué isla? ¿En qué isla encontramos los orígenes del mundo griego? Mano levantada. Grecia. Mano levantada, por favor, si alguien quiere participar, mantenemos el orden. Si no, pueden escribir en el chat también, ¿no? A ver, te escuchamos, Isaguirre. Grecia. Grecia es todo, pero había un lugar donde se origina esta civilización. Alca, te escuchamos. Isla de Greca. Isla de Creta, claro, muy bien, en la isla de Creta, correcto, Alca, ¿no? Profesor, en la isla de Creta se origina la civilización griega. Nosotros eso lo vimos en la sesión pasada, en la isla de Creta. Y la isla de Creta fue escenario donde se desarrolló la leyenda del Minotauro, que también escuchamos y analizamos en la sesión pasada. Bueno, a partir entonces del título, hemos visto ya este video para darnos cuenta de que la educación que se va a desarrollar en Esparta fue muy distinta a la educación que nosotros hoy día recibimos. Esparta era una sociedad que se caracteriza, ¿por qué, profesor? Por desarrollar un sistema educativo donde se da prioridad mucho a la formación física del hombre, ¿no? Lo que se conoce como el agoge, y lo vamos a ver ya más adelante. Bueno, para entrar a detalle y conocer la sesión, tenemos acá esta línea de tiempo que también analizamos en la sesión pasada. Nosotros ya trabajamos bastante en lo que es la civilización cretense y minoica, ¿no? Vamos a recordar un poquito lo que nosotros habíamos trabajado. Entonces, vamos a poner por acá. Nosotros en la sesión pasada trabajamos que esta civilización se originó en la isla de Creta, ¿no? Hubo un rey llamado Minos, ¿no? Y producto del engaño de su esposa, la reina Pasifae, nació el Minotauro, ¿no? Que tiene que ver con una leyenda, ¿no? De esta bestia, mitad hombre, mitad toro, que se alimentaba de príncipes y princesas, ¿no? Bueno, en esta isla se desarrolla la escritura de tipo lineal A, que no ha podido ser descifrada hasta el momento, y la ciudad más importante se encuentra en el Palacio de Knossos, ¿no? Ahí está. Todo eso nosotros lo hemos analizado en la sesión pasada, todo lo relacionado a Creta. Sin embargo, también nosotros hemos trabajado lo siguiente, ¿no? También trabajamos la civilización micénica, que se va a originar a partir de justamente, vamos a ir por acá, a ver, ya está. Vamos a ponerle acá, ¿no? Y tenemos acá lo siguiente. Profesor, la civilización micénica se originó a partir de la invasión de los aqueos, ¿no? Los aqueos, invasión de los aqueos, hacia la isla de Creta. Entonces los aqueos invadieron hacia la isla de Creta y dieron fin a la civilización cretense, pero asimilaron también parte de su cultura. ¿Cómo sabemos que asimilaron parte de su cultura? Porque desarrollaron una escritura lineal de tipo B, ¿no? Ahí está. Pero también se desarrolla una guerra en esta época. ¿Qué guerra se desarrolla? Mano levantada en esta época de los micénicos. Graciela Alca, te escuchamos. Guerra de Troya. Claro, se desarrolla, profesor, la famosa guerra de Troya, ¿no? Ahí está. Muy bien. Como parte de lo que es la civilización micénica. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos básicamente por acá. Ahí está. Tenemos justamente parte de lo que nosotros ya hemos visto en la sesión pasada. Sin embargo, posterior a esta época, llegará un periodo conocido en el mundo como la época oscura. ¿Y por qué se le llama la época oscura, profesor Luis? Bueno, para entender por qué se llama la época oscura,
vamos a ir a conocer la lectura que yo he compartido el día sábado en el grupo de WhatsApp, y que seguramente tú ya lo tienes, lo has subrayado y lo has trabajado, ¿no? Ahí está justamente, dice Grecia 2, ahí está, aparece en pantalla, ¿ya? Muy bien, entonces, voluntario para que nos lea cualquiera fuerte y claro. Gracielita Alga, te escuchamos. Periodo oscuro. Al caer Troya, los aqueos fueron invadidos por los dorios. Poseían armas de hierro, provocando un escalamiento cultural conocido como Edad Media griega. Desaparecieron la centralización política, el comercio a gran escala y el sistema de escritura. Surgen las polis, comunidad de individuos que integran todos aquellos descendientes de un antepasado común. Muy bien, correcto, Alca. Entonces, profesor, en esta época, conocido como el periodo oscuro o edad oscura, se caracteriza porque estos pueblos micénicos o aqueos fueron invadidos por ¿quiénes? Manito levantada. ¿Quiénes los invaden? ¿Quiénes invaden a los micénicos? Alejandra Padilla. Fueron invadidos por los dorios. Muy bien, señorita, ¿no? Van a ser invadidos por los dorios. Ahí está. Los aqueos fueron invadidos por los dorios, y los dorios se caracterizan porque poseen armas de hierro, que eran mucho más fuertes que las armas de bronce que utilizaban los aqueos. Entonces, a partir de esta invasión, se produce lo que se llama, profesor, la Edad Media griega, ¿no? La Edad Media griega se le llama porque es una época oscura, es una época donde no hay un desarrollo producto de estas guerras que se van a dar. Entonces los dorios invaden el mundo cretomicénico, la política se va a estancar, el comercio también, toda la cultura que se había logrado sufre un periodo de estancamiento, y lo que van a surgir van a ser las llamadas polis. ¿A qué se le conoce, profesor, con polis? Bueno, una polis es un conjunto de personas o individuos que se reúnen y forman una pequeña ciudad. Todos estos individuos tienen algo en común, descienden de un mismo antepasado, ¿no? Entonces empiezan a formar polis o grupos de personas en diferentes partes de lo que es el mundo griego. Regresamos acá y justamente tenemos la época oscura, ¿no? Ahí está en pantalla, aparece la época oscura, ¿no? Ahí está. La época oscura se caracteriza por las invasiones indoeuropeas. ¿Quiénes son los indoeuropeos? Los indoeuropeos son los llamados dorios, ¿no? Y surge justamente lo que ha leído su compañera, surgen las polis, ¿ya? Entonces vamos a colocar por acá, para que no te vayas a olvidar, tenemos acá lo siguiente, ¿ya? Vamos a ponerle... Ya está. ¿Quiénes son los indoeuropeos? Los dorios. Pero no son los únicos, ¿ah? También aparecen los eolios y también aparecen los jonios. Todos estos pueblos vienen del norte de Europa, y todos estos pueblos conocían un metal. Pregunta, ¿qué metal conocían? Manito levantada. ¿Qué metal llevaron esos pueblos? Sharet Gabriela, te escuchamos, Sharet. Hierro. Claro, muy bien, Sharet. Estos pueblos conocieron el hierro, es decir, sus armas eran fabricados de este material, hierro. Y con esas armas de hierro pudieron someter a los demás pueblos, ¿no? Como los cretenses y los micénicos. Ahí está. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Surgen estos pueblos conocidos como los indoeuropeos. A ver, vamos a ponerle por acá. Ya está. Muy bien. Entonces, profesor, se da la época oscura. Pero también tenemos, a ver, me están escribiendo en el chat, me ha escrito Riojas. Ahí está, muy bien, Fran Montesa, Riojas. Bronce, me dicen, muy bien, Riojas, correcto. Listo. Muy bien, entonces tenemos por acá lo siguiente.
A ver, tenemos también acá, aparte de la época oscura, se dará la época arcaica. Profesor, ¿y aquí se le conoce como la época arcaica? Surgen tantas polis, recuerda que las polis van a ser ciudades formadas por hombres que descienden de un antepasado. Entonces aparecen muchas ciudades en el mundo griego, ¿no? Vamos a colocar algunos nombres de estas ciudades que van a aparecer. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué ciudades aparecen, profesor Luis? Mira, va a aparecer una ciudad conocida como Atenas, ¿no? Por ejemplo, los jonios van a fundar Atenas. Los dorios van a fundar Esparta, ¿no? Y aparecen otras polis, o otras ciudades, como por ejemplo, va a aparecer, profesor, Corintio, ¿no? Va a aparecer, por ejemplo, Megara, ¿no? Va a aparecer, por ejemplo, Mileto, algunas ciudades. Pero las más importantes van a ser Atenas, que es fundada por los jonios, y también Esparta, que es fundada por los dorios, ¿ya? Eso es lo que tienen que recordar, que aparecen estas ciudades producto de esta fundación. Vamos a ver por acá. Aparecen los jonios, ¿no? Entonces los jonios van a fundar Atenas, los dorios van a fundar Esparta, ¿no? Son algunas de las polis. Y como aparecen estas polis, la población va a aumentar, la población va a crecer. Y al crecer la población, hay que alimentarlos. Y al alimentarlos, hay que buscar nuevas tierras para sembrar y cosechar. Eso va a llevar a que, profesor, en la época arcaica entonces se da una expansión y colonización del mundo griego, ¿no? Y eso también lo tenemos en la lectura, mira. Acá dice periodo de colonización, ¿ya? Ahí dice justamente periodo de colonización. Un voluntario para que me lea eso fuerte y claro. Diego Huerta, te escuchamos, Diego. Periodo de la colonización. Surge debido a la sobrepoblación en las polis, búsqueda de nuevas tierras de cultivo y la necesidad de una expansión cultural. Entre ellas destacan Bizancio, Mileto, Efeso, Halicarnaso, Esmirna, etc. Muy bien, entonces, profesor, producto de la sobrepoblación, hay muchos nacimientos, hay mucha gente, se necesitan nuevas tierras, ¿no? Entonces, las polis que eran Atenas y Esparta ya no se dan abasto y empiezan a expandirse por diferentes lugares. Por ejemplo, profesor, llegan a Bizancio, que es en el Asia, llegan a Mileto, que también es en el Asia, llegan a Efeso, a Halicarnaso, etc. Y eso lo podemos ver acá, mira. Vamos a dejar por un momento esto y nos vamos a ir acá. A ver, vamos a ver un momento, ¿ya? Vamos a dejar por un momento esto y nos vamos a ir acá. Ahí está, mira. La época arcaica para que observes, ¿no? La época arcaica y se puede ver la expansión hacia diferentes lugares. ¿Cuáles son las polis? Las polis están acá y lo voy a encerrar para que conozcas a las polis más importantes. Ahí están las polis. Atenas, Esparta, Platea, Tespia son algunas de estas polis, pero no son las únicas. ¿Por qué, profesor? Porque hay una sobrepoblación, pues, hay muchos nacimientos, entonces hay que buscar tierras. Entonces, ¿qué es la época arcaica? Es una época de expansión. Se van a expandir a diferentes partes, ¿no? Tanto de Europa como Asia, y eso lo podemos ver acá. Ahí está, justamente. La sobrepoblación de las polis, ¿no? Aumentaron los nacimientos, va a generar que se empiecen a expandir y buscar. ¿Qué significa colonizar? Colonizar significa llegar a un lugar y instalar ahí su cultura, ¿no? La colonización. Las colonias griegas, ¿no? Estas eran polis. Acá le voy a poner su nombre para que no te vayas a olvidar. ¿Ya? Estas de acá eran polis. Estas de acá eran llamadas polis o también llamadas metrópolis, ¿no? Polis o metrópolis, que significa ciudad madre. ¿Cuál entonces era una ciudad madre? Atenas, Esparta, Platea, Tespia. Esas eran ciudades
polis o ciudades madre. Pero a partir de estas polis o ciudades madre se van a formar colonias por diferentes partes. ¿Y dónde están esas colonias? Por ejemplo, te voy a mostrar una de esas colonias. Una nada más, Bizancio. Otra, profesor, otra colonia. Por ejemplo, Siracusa. Otra colonia, profesor. Por ejemplo, tenemos a Taras. Van a formar colonias por diferentes partes de Europa y de Asia. Y obviamente esas colonias van a estar vinculadas a su polis o metrópoli. ¿Por qué, profesor? Van a tener la misma lengua, van a tener la misma religión, el mismo Dios, las mismas costumbres y la misma organización. Y cuando estas colonias sientan el peligro de una invasión, van a comunicarse con su polis para que éstas las puedan defender o proteger de cualquier ataque, ¿no? Ahí está entonces la época arcaica. Bueno, dejamos acá un momento la época arcaica y vamos a avanzar acá. ¿Qué tenemos acá, profesor Luis? A ver, vamos a borrar esto. Ahí está. ¿Qué tenemos acá, profesor Luis? Bueno, vamos a ver que tenemos lo siguiente. Atenas. Profesor, vamos a conocer el desarrollo de una de las principales polis. Y una de las polis más importantes, como aparece en pantalla, es Atenas, ¿no? Profesor, dentro de todas las polis que hemos mencionado, hoy día vamos a conocer Atenas, pero también vamos a conocer a Esparta, que son las polis o metrópolis más importantes de este periodo, obviamente, ¿no? Y para conocer justamente las polis de este periodo, vamos a entender qué es el periodo clásico. ¿Por qué, profesor? Cuando regresamos acá, mira, te quiero mostrar acá la línea de tiempo, ¿no? Te quiero mostrar acá la línea de tiempo, ahí está justamente la línea de tiempo, aparece la época clásica. Y mira, en la época clásica se dan las guerras médicas que vamos a ver después, se da el siglo de Pericles que vamos a ver después y se da la guerra del Peloponeso. Pero todos estos periodos que se dan en la época clásica tienen que ver básicamente con dos polis. ¿Cuáles son esas dos polis? Atenas y la otra polis es Esparta. Bueno, vamos a empezar por Atenas. Vamos a ver un momento por acá. A ver, Atenas. Voluntario para que nos lea fuerte y claro, cualquiera, por favor. A ver la pequeña Almendra Orbeso. Te escuchamos, pequeña. Atenas se desarrolló en la península del Ática, fundada por los jonios y su deidad protectora era la diosa Atenea. El Ática es una región poco apropiada para la agricultura, por ello se impulsó el comercio. La educación se basaba en formar al ser humano corporal e intelectualmente. Las niñas aprendían a coser, bordar y tocar instrumentos musicales y los varones tenían derecho a la educación. Muy bien, señorita Almendra. Vamos a seguir con la lectura. ¿Cómo vivían en Atenas a través de su organización social? Otro voluntario para que nos lea la parte social. A ver, Fran, ahora un varón. Fran, te escuchamos. Organización social. Eupátridas, descendientes de los invasores indoeuropeos, jonios. Demiurgos, pueblo. Metecos, extranjeros que residían en Atenas. Seugitas, esclavos, constituían 4/5 del total de la población. Muy bien, Fran. Entonces, profesor, Atenas, para empezar, se desarrolla en la península del Ática. Ahí está, ¿no? Península del Ática. Profesor, los fundaron los jonios, un pueblo indoeuropeo que ya hemos hablado. Su diosa más importante era Atenea, la diosa de la sabiduría, ¿ya? Y debido a que esta zona no se caracteriza por sus tierras fértiles ni por un clima propicio, la agricultura se desarrolló, pero en poca escala. Los atenienses destacaron más por ser comerciantes. Y mira cómo era su educación, ¿no? Muy diferente a la que vimos en el video de Esparta. En Atenas se buscaba una educación íntegra. Formaban el cuerpo, trabajaban mucho el gimnasio y también trabajaban mucho el intelecto, ¿no? Ahí nace la filosofía, por ejemplo. Entonces, a nivel social, era una sociedad esclavista. Los esclavos en Atenas se les llamaba seugitas. Y solamente los que tenían el poder
eran los eupátridas, llamados o conocidos como los descendientes de los invasores indoeuropeos, ¿no? El pueblo común y corriente era llamado demiurgo, y aquellos extranjeros que vivían en Atenas no tenían derecho a participar en la política, simplemente eran hombres libres, se les llamaba metecos. Bueno, vamos a conocer cómo era la organización política de Atenas, ¿no? A ver, un voluntario, una señorita cualquiera. A ver, Graciela, te escuchamos. Revolución política. Los atenienses experimentaron diversas formas de gobierno: monarquía, rey, basileus, aristocracia representada por Dracon, democracia representada por Solon, tiranía representada por Pisistrato, democracia representada por Cristones. Muy bien, profesor. Si bien en Atenas nace la democracia, ¿ya? Nace la democracia, pero no es que la democracia nació rápidamente, fue una evolución. Hubo un tiempo donde Atenas tenía reyes, como por ejemplo Teseo, ¿no? Aquel que mató al Minotauro, ¿no? Monarquía. Hubo un tiempo donde el poder solamente estaba en un grupo de personas conocidos como los mejores, ¿no? Los aristoi, ¿no? La aristocracia. Y de todos ellos, el mejor era Dracón. Dracón es muy conocido por sus medidas draconianas, sus medidas severas. Por ejemplo, para Dracón, aquel que debía o que tenía deudas se convertía en esclavo, ¿no? Es una medida draconiana, una medida severa. Luego de Dracón vino la timocracia, que es el gobierno de los que tienen un poder económico. Y destaca uno de los sabios del mundo antiguo, ¿no? Solón. Solón, por ejemplo, elimina la esclavitud por deudas. Y más bien Solón es más inteligente. Solón dice, ¿para qué voy a castigar con esclavitud al que no puede pagar una deuda? Mejor que no participe en política, ¿no? Solamente participarán en la vida política aquellos que colaboren pagando impuestos, sus rentas y no tengan deudas. De esa manera, participar en la vida política se convirtió en una virtud de unos cuantos, ¿no? No de todos, ¿ya? Entonces, Solón, la timocracia, ¿no? Un gobierno que va con el poder económico. Luego tenemos la tiranía. ¿Por qué lo llamaban tiranía y tirano a Pisístrato? Bueno, porque Pisístrato, para llegar al poder, utilizó al pueblo. Y en la época antigua, cuando se utiliza al pueblo para beneficios personales, se convierte en un tirano, ¿no? No respeta la voluntad de las autoridades, eres un tirano. Y finalmente, para evitar la monarquía, tiranía y todo lo demás, se decidió establecer la democracia, que es el gobierno del pueblo, literalmente, ¿no? Demos kratos, gobierno del pueblo. Pero el pueblo de Atenas era muy diferente al pueblo en el que hoy vivimos. Recuerda que Atenas tiene esclavos, y el pueblo solamente lo formaban los eupátridas. Este era el sector más importante de Atenas, eupátrida, que tiene todos los beneficios y todos los derechos. Bueno, justamente cuando se establece la democracia, se van a crear algunos elementos en la vida política de Atenas, que vamos a ver acá justamente. A ver, un voluntario, ahora un varón para que nos lea. Ya había leído una señorita, ahora un varón. Cualquier varón, a ver, manito levantada. Muy bien, Fran, te escuchamos. Fuerte, por favor. Organización política. Bulé o Consejo de 400. Encargado del poder legislativo. Eclesía. Asamblea Popular encargada de ratificar las decisiones tomadas por el Bulé. Arcontado. Poder ejecutivo. Las decisiones políticas lo tomaban 9 arcontes. Areópago. Poder judicial y máximo Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal de Eliastas. Integrado por jueces populares. Muy bien, perfecto, mi estimado y querido Fran Montesa, ¿no? Ahí tenemos entonces la organización política. Bulé o Consejo de los 400, que es representado por el poder legislativo, ¿no? Y que eran básicamente los ancianos que en su juventud habían tenido el cargo de arcontes. Los arcontes eran 9 y eran los que dirigían la vida política y también las estrategias militares.
El pueblo, los eupátridas, se reunían en una eclesía o asamblea popular, donde se ratifica con sí o con no todas aquellas acciones que ha sido tomado por la bulé. El bulé, por ejemplo, elabora las leyes, pero quien finalmente decide con el sí o con el no es la eclesía, la asamblea popular, ¿no? Se reunían todos los eupátridas. Profesor, y también tenemos el areópago, que se encarga de ver el tema judicial, pero el areópago ve el tema judicial de las altas autoridades. Pero si, por ejemplo, hay un robo en el pueblo, hay un delito menor, eso lo ve el Tribunal de las Eliastas, ¿no? Entonces el Areópago ve casos más serios y el Tribunal de las Eliastas casos un poco más sencillos o convencionales. O sea, profesor, Atenas estaba organizada políticamente de manera muy interesante y eso lo podemos ver acá. Vamos a compartir justamente este primer esquema que aparece en pantalla. Mira, Atenas, fundado, dice, por los jonios, ¿no? Ahí está. Los jonios, recuerda, vamos a colocarte por acá para que no te vayas a olvidar. Los jonios, a ver, vamos a colocar por acá. Ya está. Los jonios, ¿no? ¿Quiénes eran los jonios, profesor Luis? Recuerda que los jonios y estos pueblos indoeuropeos se van a ubicar en la península helática. Ahí está. Y ubicados en la península helática van a formar la polis de Atenas, cuya divinidad principal es Atenea, la diosa de la sabiduría, ¿no? Diosa de sabiduría, una de las diosas más importantes del monte Olimpo en la mitología griega. Ahí está justamente Atenea, ¿no? La patrona de los atenienses. La sociedad. ¿Cómo era la sociedad de Atenas? El que tenía todos los derechos era el eupátrida, ¿no? Eupátrida, los bien nacidos. Los eupátridas eran, o ellos mismos decían, nosotros somos los descendientes. Pregunta, a ver, para el alumno que la capta, descendientes. Si los eupátridas son los que tienen todos los derechos, son los únicos que se consideran ciudadanos, ellos eran los descendientes de quiénes. A ver, mano levantada. ¿De quiénes? Reyes Guerra, te escucho. Invasores indoeuropeos. Ya, pero esos invasores indoeuropeos, ¿cómo se llaman, pues? Jonios. Muy bien, jonios, muy bien, Hiromi. Ahí está, descendientes de los jonios, ¿ya? No se vayan a olvidar, ¿ah? Entonces, profesor, los eupátridas son los descendientes de los jonios, ¿ya? Ahí está, muy bien. Y en el chat también tenemos a Diego Huerta, Fran Montesa, muy bien Huerta, muy bien Fran Montesa, ¿ya? Ahí está, también con la participación. Muy bien, descendiente de los jonios. Luego también tenemos acá, vamos a ir por acá, tenemos en la pirámide el siguiente sector, los demiurgos, que era el pueblo, ¿no? Que se encargaban de labores como la artesanía. Luego los metecos extranjeros, que eran hombres libres, pero no podían participar en política, y los doulios o seuguitas, así también se le llama, que son esclavos. Recuerda, también se le conoce como seuguitas, ¿no? De repente un alumno por ahí dice, profesor, otro nombre, ahí está, seuguitas, ya está. Seuguitas o doulios esclavos, ¿ya? Dentro de los reformadores más importantes están Dracón, ¿no? Recuerda la aristocracia, Solón, la timocracia, y Clístenes, quien establece la democracia, ¿no? Y la evolución de la vida política no fue fácil, ¿ya? De la monarquía pasaron a la democracia. Bueno, la eclesía es una asamblea donde se reunían todos los eupátridas para decidir sobre una ley. Las leyes en Atenas lo elaboraba la bulé, el Consejo de 400, que luego aumentó a 500, que eran básicamente ancianos, que en su juventud habían sido parte del arcontado. El Areópago se encarga del tema judicial, de los casos más graves, y el Tribunal de las Eliastas también ve el tema judicial, pero los casos mucho más sencillos, ¿no? Esto es Atenas, mis estimados y queridos alumnos de primero y secundaria. Pero Atenas no es la única polis, porque también vamos a tener
otras polis, ¿no? Justamente. Y para conocer esas otras polis, o esa otra polis, vamos acá. Esparta. A ver, voluntario. Ahora una señorita. Había leído Frank Montesa. Ahora vamos a pedirle a una señorita que nos lea. ¿Ya? Intercalado, ¿va? Para que todos puedan participar. Muy bien, Maricielo Orbeso. Te escuchamos. Esparta. Se desarrolló en la península del Peloponeso, fundado por los dorios, y su deidad protectora fue el dios Ares. Su actividad productiva fue la agricultura. Fue una sociedad clasista. La educación era militar. El espartano era toda su vida un soldado. Empezaba a los 7 años. Se preocupó en la formación física y creó una máquina militar perfecta. Las mujeres eran dejadas para convertirse en saludables madres de hijos guerreros. Muy bien, señorita Maricielo Orbeso. Efectivamente, ¿no? Esparta se desarrolla en la península del Peloponeso y su dios más importante va a ser Ares, el dios de la guerra. A diferencia de Atenas, ellos desarrollan mucho la agricultura, porque el Peloponeso se prestaba para ese tipo de actividad. Otra diferencia es la educación. La educación de ellos era de tipo militar, ¿no? Desde que era un niño, como hemos visto en el video, ¿ah? Cuando nacía, lo revisaban a los bebés a ver si tenía alguna malversación física, ¿no? Y si lamentablemente tenía eso, era arrojado del monte Taigueto, ¿no? Siendo un bebé, porque ellos buscaban humanos casi perfectos, porque ellos eran una sociedad muy guerrera, muy militarizada, y si había un bebé con algún problema físico, obviamente no iba a poder desarrollarse. Bueno, ¿cómo era la sociedad? La sociedad espartana, ahora un voluntario, un varón, ¿ya? Hemos leído un varón que nos lea fuerte y claro. Un varón, a ver, solamente Fran. Bueno, recuerden que yo estoy dando participación a todos, ¿ah? ¿Y por qué digo solamente Fran? Porque siempre Fran lee, pues. A ver, por ahí. A ver, vamos a darle a André Tello. A ver, André Tello, la sociedad. Se desarrolló en la península del Peloponeso. Sociedad, sociedad, hijo, fundando, sociedad. Clases sociales. André Tello, se le fue el internet, creo, me parece. A ver, ya, profesor, Dairon. espartanos, descendientes de los conquistadores dorios que fundaron Esparta. Períacos, descendientes del pueblo aqueos. Campesinos sin derechos. Yotas, esclavos que trabajan la tierra. Ok, muy bien. Dairon Rioja, sí, organización política. Fue un estado aristocrático de carácter militarista. Sus instituciones fueron establecidas por el legislador Licurgo. Sigue. Perusia, Consejo de Ancianos, 28 magistradores mayores de 60 años. Apeya, Asamblea Popular, mayores de 30 años. Eforos, institución aristocrática, 5 personas elegidos por la Apeya. Controlan a los reyes, administran justicia y vigilan las nuevas costumbres. Muy bien, mi estimado Dairon Riojas. Entonces, profesor, Esparta, a diferencia de Atenas, también tiene su propia organización. Por ejemplo, en Atenas ya no habían reyes. En Esparta todavía hay reyes, ¿no? En Esparta el gran legislador solamente fue uno y se llamó Licurgo. Vamos a conocer justamente a Esparta acá. Ahí está Esparta. Ubicación, el Peloponeso. Su dios principal va a ser Ares, el dios de la guerra, ¿no? Ahí está. Profesor, los fundadores fueron los dorios, un pueblo indoeuropeo que introdujo el hierro, y en la vida social, el que tiene todo el derecho y todo el poder en Esparta era el llamado espartiata o espartano. A los extranjeros se le llamaban periecos, y a los esclavos se le conoce como hilotas, básicamente, ¿no? Recuerda, la palabra es hilota, que es un esclavo. Esparta era una sociedad muy, pero muy esclavista. ¿A quiénes volvían esclavos? A los prisioneros de guerra, ¿no? Ya que era un estado sumamente guerrero. El reformador se va a llamar Licurgo,
Y cuenta la leyenda que Licurgo fue el que implantó esa forma de educación que tenían los espartanos, ¿no? A esa forma de educación conocida como agogé, ¿ya? La educación en Esparta se le llamaba la agogé y fue implantada por Licurgo. Y Licurgo dijo, solamente van a cambiar la educación el día que yo regrese. Licurgo salió del Peloponeso y nunca regresó, y para evitar que no regrese, Licurgo se sacó los ojos, ¿no? Se arrancó los ojos y de esa manera evitaba volver. Ahí está. Organización política, tenemos que existía una aristocracia militar, 5 magistrados, ¿ya? 5 magistrados llamados éforos, que eran los que supervisaban la parte judicial, 2 reyes, la diarquía, ¿ya? Profesor, 2 reyes. ¿Por qué habían 2 reyes? Para evitar que un rey tenga todo el poder y se vuelva un tirano, ¿no? De esa manera era fiscalizado por otro. El Congreso o el lugar donde se hacían las leyes era llamada Jerusia. Los ancianos, que eran 28, se reunían para elaborar o discutir las leyes que finalmente eran llevadas a una asamblea de espartanos llamada Apeya, ¿no? Entonces, Esparta también es una sociedad esclavista, pero mucho más militarizada que Atenas. Fue tan militarizada que ellos no desarrollaron grandes construcciones. Por eso que cuando Esparta es eliminada, casi no queda ningún vestigio de ese estado, lamentablemente, ¿no? Así fue. Bueno, vamos a dejar por acá este esquema, ahí está nuestra pirámide, y vamos a ver justamente esto, mira, cómo se formaban los espartanos. Esto de acá es una falange, ya no te vayas a olvidar, ¿ah? Esto se conoce como una falange, ahí está. Acá voy a poner la palabra falange. ¿Y qué es una falange? Una falange es el nombre que recibe la formación de los espartanos. Cuando los espartanos se preparaban para la guerra, se formaban en falanges, ¿ya? Ahí está. Una falange es una formación que tenían los espartanos. Tener presente eso. Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a ir por acá y tenemos acá la palabra retroalimentación, ¿ya? Y para trabajar la retroalimentación, vamos a una pregunta. ¿Qué son las polis? Manito levantada. ¿Alguien ayer? Fran Montesa, te escucho. Es una comunidad de individuos que integran los descendientes de un antepasado común. Ya. Entonces, una comunidad de individuos, coma, con antepasados en común. Perfecto, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Atenas, Esparta. Muy bien, Fran. Correcto. Siguiente, ¿quiénes eran los eupátridas? Manito levantada. Graciela Alca, te escuchamos. De los invasores indoeuropeos, los jonios. Ya. Entonces, descendientes de los jonios poseen todos los derechos, ¿no? Ahí está, muy bien, Alca, perfecto. Siguiente. Atenas fue fundada por ¿quién? Uy, qué fácil pregunta, manito levantada. Alejandra Padilla. Fue fundada por los jonios y su deidad, Muy la bien. protectora de diosa Juno. Muy bien, jonios, ¿no? Que eran un pueblo indoeuropeo. Muy bien, ya está. Esparta fue fundada por ¿quién? A ver, ¿quién fundó Esparta? Manito levantada, Cristian Reyes. Por los dorios. Muy bien, Cristian. Ahí está Dorios. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí también tenemos eso. Profesor, luego también tenemos acá, a ver, un momento. Vamos a ver. Puedes tomarle una captura de pantalla para que completes tu material. Ahí está. Listo. Luego también tenemos, acá dice, trabajando en clase, y te dice, ¿no? Eclesía, Arcontado, Bulé, Areópago y Tribunal de las Heliastas. Yo te voy a ayudar con uno, ¿ya? Para que puedas desarrollarlo de manera mucho más rápida. A ver, te voy a ayudar con uno. A ver, jueces populares. Yo ya lo resolví todo. Ya, muy bien, te felicito. Jueces populares, Tribunal de las Heliastas. Asamblea Popular, ¿quién? A ver, Asamblea Popular, manito levantada por ahí. A ver. Este viene por acá. Manito levantada. A ver, Alejandra Padilla. Si todo lo has resuelto, puedes decirme todo.
Iglesia. Asamblea Popular, ¿cuál es? ¿Eclesía? La iglesia. Ya, ¿qué más? Poder Legislativo. No está, creo. Bueno, a ver, Riojas. Riojas. Poder Legislativo, Riojas. Al contado. Poder Legislativo, al contado, no. A ver, vamos a ver para Graciela Alca, a ver, Poder Legislativo. Mule. Ya, muy bien, Graciela. Poder Ejecutivo, a ver, te escuchamos. Poder Ejecutivo, Diego Huerta. Profesor, ya después. Aeropago. No. A ver, Cristian Reyes, Poder Ejecutivo. Al contado. Muy bien, Cristian, correcto. ¿Y Tribunal Supremo de Justicia? Areopago. Muy bien, Cristian, felicitaciones, very good. Y acá tenemos también dos pirámides, ¿ah? Por ejemplo, dicen Atenas y Esparta. ¿Quién está encabezando la pirámide de Atenas? A ver, manito levantada. ¿Quién estará arriba, en la parte superior? A ver, Graciela Alca, te escuchamos. Seuguitas. Seuguitas, no, si el Seuguita era esclavo. ¿Quién estará en la parte superior? A ver, Riojas. ¿Espartano? Espartano en Atenas, estamos en Atenas, ¿ah? Uy, chicos, ¿qué les pasa, chicos? A ver, Alejandra Padilla, te escuchamos. Muy bien, acá va un eupátrida, correcto. Luego, ¿quién va acá? ¿Quién era el pueblo? A ver, Alejandra Padilla, ¿recuerdas? Sí. ¿Quién va? Muy bien, Alejandra. Luego, ¿quién era el extranjero, Alejandra? Muy bien. ¿Y el esclavo? Seuditas. Perfecto, muy bien, Alejandra. Ahora vamos a ver acá lo siguiente. En Esparta, ¿quién era el que tenía todo el poder en Esparta? A ver, Cristian, te escuchamos. Cristian, en Esparta, ¿quién tenía todo el poder arriba? Los espartanos. Muy bien, siguiente. ¿Quién estaba después del espartano, Cristian? Periecos. Muy bien. ¿Y quién es el esclavo, Cristian? Los yotas. No, Ilota, con IA, Ilota. Ilotas, muy bien. En el chat, Rioja, Huerta, Camayo, Montesa, muy bien, correcto. Regresamos a nuestro material. Felicitaciones, chicos, están participando muy bien. Y tenemos acá lo siguiente. A ver. Tenemos este cuadro, que es lo que tú vas a copiar en tu cuadernito. De todo lo que hemos trabajado hoy día en clase, dice copiar en el cuaderno, vas a trabajar este cuadro en tu cuaderno. Este es un cuadro comparativo. De todo lo que hemos trabajado, esto vas a copiar en tu cuadernito. Solamente esto, ¿ah? De todo lo que hoy día hemos trabajado. Nada más. ¿Ese cuadro nomás, profesor? Muy bien, qué inteligente que es. Ese cuadro nada más. Profe, ¿le mandamos? ¿Le mandamos? No, no es necesario. En su cuaderno, por eso dice en su cuaderno. ¿Qué es lo que me van a enviar? Me van a enviar esta evidencia. Esta es la evidencia que me van a enviar el día de hoy. Desarrollar la página 75, que está en la lectura, y me lo van a enviar el día de hoy antes de las 9 de la noche. Eso de ahí es todo. Recuerda que cada pregunta vale 2 puntos, al final sería 20 o la letra AD. Muy bien, antes de retirarme... Solo por audio, ¿no, profe? Por audio, claro, por audio. Antes de retirarme, ¿alguna pregunta de la clase de hoy? ¿Todos entendido? Todo entendido. Todo bien. Todo entendido, profesor. Todo. Entendido. Claro. Muy bien, Sí, gracias, profesor, todo muchas claro. gracias. Todos entendido entonces. Bueno, chicos, cuídense mucho y conmigo será hasta mañana. Bueno, hasta el día miércoles. Chau, chau, gracias, nos vemos. Profesor, pero yo Profesor. también, profesor, No, ayer que profesor. ha enviado la lectura, yo ya lo había resuelto. Lo mandas tu evidencia nada más, Cristian. Ya, pero